Señores y señores, regresamos al programa. Estábamos ya en medio del corte conversando un poco sobre este tema de la ley universitaria, que se pone interesante porque se suponía que tras el fallo del Tribunal Constitucional ya no había más vuelta que darle. La ley universitaria tenía que entrar con todo en vigencia sin ningún tropiezo. Sin embargo, en el Congreso de la República hay dos bancadas, la aprista y la fujimorista, que a muchos aseguran se están confabulando con algunos rectores. Hay alguna fotografía que se paseó por todas las redes sociales en una reunión en el Congreso de ellos, para que un grupo de rectores se queden pues, en sus asientos entornillados, ¿no es cierto? Hoy día incluso un grupo importante de universitarios salió a las calles a decir no queremos la ley Cotillo, ¿no? Y el Congreso dijo, bueno, yo no la analizo hoy día, la voy a analizar en diciembre cuando a mí me dé la gana. Así está la figura en el Congreso de la República con respecto a la ley universitaria. Doctor Marcos Ibaceta, bienvenido al programa. ¿Cómo está, Pepe? Hoy estaba escuchando una entrevista al doctor Luis Solari, que Luis Solari de la Puente, el exministro. no está en el Congreso, pero era un conspicuo miembro de Perú Posible, me parece. Fue ministro de Salud. Así es. No, de Salud, sí. Sí, Luis Solari primer ministro también. Y por los debates con él y en otras entrevistas, el punto en cuestión no es la vigencia de la ley, sino la vigencia de un dispositivo que ya estaba en la ley de respeto del periodo de los rectores en ejercicio. Y cuando el Tribunal Constitucional dice que es constitucional la ley, involucra también la norma que respetaba el periodo de los rectores, porque si le cortas a diciembre, le cortas el periodo. Por lo tanto, ahí hay que ver un tema que puede despertar suspicacias, ¿no? Si alguien tiene mandato vigente a 2 años más o a 1 año más y ha sido elegido conforme a la antigua ley y la nueva ley lo reconoce, ¿cómo lo vas a votar en diciembre? Si la cosa es así, el Congreso no está despistado, porque en víspera de elecciones hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. ¿Y si se hace una buena gestión, la ley le permite postular nuevamente? No, eso es otro tema. Eso es otro tema. ¿Pero por qué el temor de irte en diciembre? No, pero es que o respeta la ley o es cuestión de voluntad de la gente. Acá no existe eso. O se cumple la ley o simplemente hacemos lo que nos parece mejor. Ya, pero ese es el tema justamente y lo vamos a conversar con el resto de panelistas, ¿no es cierto? ¿De qué ley estamos hablando? Porque ya la ley universitaria, con esa norma que usted menciona, ya fue obligada y sacramentada inclusive por el máximo organismo constitucional que es el tribunal. Así es. Por lo tanto, no es el ataque a la ley, sino el punto en conflicto es el respeto o no a la vigencia de mandato de los que han sido elegidos y que la misma ley les reconocía ese derecho. Muy bien, hay un tema interesante. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Roberto Rojas. Sí, bien, bueno, yo un poco preocupado por lo que viene pasando. Entiendo que hay un tema constitucional todavía por verse. He traído acá el proyecto de ley, esta famosa ley Cotillo que le han puesto, donde básicamente lo que ellos demandan es que la vigencia del mandato de los rectores se cumpla, pero aquí también, y acá me voy a permitir discrepar con el doctor Ibaceta, yo considero que acá estamos dentro de un nuevo proyecto, un nuevo ordenamiento legal. Recordemos que las universidades están pasando por el peor momento, creo, de la historia. Después de 30 años recién se ha modificado la ley. Estamos muy atrás de muchas universidades en América Latina. Los estándares de calidad están terriblemente en una situación muy precaria. Y lo otro es la incursión de los dueños de las universidades en política. También. Hay 8 congresistas que tienen vinculaciones directas a las universidades y que son estos grandes saboteadores de la ley. Ahora, efectivamente puede haber una controversia constitucional, pero creo que aquí debe de primar la realidad. Y la realidad está en el sentido de que hay un 90%, 91% de alumnos que se han pronunciado ya y que quieren un cambio realmente. Yo creo que las autoridades debían de escuchar, porque más allá de la ley está la realidad, la necesidad de gestar cambios. Y lo otro que a nosotros deberíamos de llamar la atención es lo que viene aconteciendo en estos últimos días, ¿no? La mala utilización de los recursos de la universidad en propagandas políticas, finalmente. Es cierto. Entonces yo creo que hay un tema amplio todavía por discutir en el tema de la ley de universidades. Seguramente, pero ahora el tema
de la dificultad supuestamente constitucional ya la resolvió el tribunal, ¿no? El tribunal es el máximo ente en tema constitucional. Ya no se puede apelar a ese tema de la inconstitucionalidad de la ley, ya fue resuelto. Y es más, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Es más, ya hay universidades de las 31 que ya se comenzaron a poner, adaptar a la nueva ley. Y es adaptar el estatuto. Y hay 8 que todavía están en ese espacio de acomodarse, pero hay una que se niega, ni siquiera ha convocado a su máximo ente para poder constituir el tema estatutario. Y yo sí creo, y esto sí me atrevo a decirlo porque es un análisis político el que yo veo, es que Acuña se convierte en una amenaza seria para Alan García. Ese es mi punto de vista. Y va a utilizar recursos sin duda que están en sus universidades y en todas las sedes donde éstas pueden estar dentro del territorio de la República. Y yo creo que García, con la Universidad de San Martín, que sin duda tiene el prestigio y tiene las calidades que conocemos, no tiene la misma fuerza que podría tener Acuña dentro de su universidad. Y me da la impresión que esta negativa a reconocer la ley universitaria obedece a que San Marcos pueda convertirse para Alan García y su conglomerado, llámese partido, fuerzas que vayan a juntarse. Inclusive me llama la atención la participación de los fujimoristas, pero bueno, de ellos en realidad yo personalmente espero cualquier cosa, utilizar a San Marcos con este personaje como rector para que sea una fuente de propaganda política sin ningún problema, ¿no? Ese es el análisis que yo hago a la hora que Velázquez Quezquén presenta esta moción de está la Villarreal también de por medio, ¿no? Son 9 universidades, entre ellas está la Villarreal, ¿no? Entonces sí creo que hay un contenido político y esto no obedece a mejorar la calidad universitaria, porque ellos no se preocupan de este tema, nunca se han preocupado de este tema, no hablo en particular del Partido Aprista. Vamos a ir a las llamadas del público y enseguida tenemos también la nota de Juan José del Castillo sobre este tema. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló. Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Tiene usted un minuto, adelante, por favor. Buenas noches. Hola, Ricardo Magán, de La Molina. Bueno, mis saludos a todos ustedes, al doctor Marcos Ibaceta, y desde luego, bueno, escucho a los otros dos señores, si nosotros queremos respetar el espíritu de las leyes, si tienen que respetar. Acá hay un propósito claro, que quieren vulnerar las normas para luego tener pretexto para seguir vulnerando todas las demás, cuando quieran o se antojan por poder político. Hay una norma y tiene que respetarse. Y estos mismos opinólogos que están ahí fuera del doctor Ibaceta, por favor, que dejen de lado sus apetitos personales. Ok, gracias por su llamada. Acá no hay apetitos personales, hay un análisis que se hace sobre la ley y todos tienen puntos de vista diferentes, respetables. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, señor. Bienvenida, adelante. Opinando sobre la vigencia de la ley universitaria, quería decirle que, bueno, los peruanos estamos acostumbrados de esta gente, tanto aprista como fujimorista, que quieren destruir la educación de nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir ir contra las constituciones ya dadas, no se puede permitir que abatonazo pueden deshacer una ley donde dice que nuestros hijos tengan esa posibilidad de surgir. No podemos permitir también que en las universidades personas se inquisten en el poder que malogran la educación. Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, saludos para ti, hermano. Es importante lo que hacemos. Mira, yo te voy a decir una cosa, hay que ordenarnos en esto. Acá hay una desinformación, lo que hizo Marcos Ibaceta es cierto. Mira, acá hay 3 documentos. La 23733 de la 24. El decreto del que salió 882 del 92, que es la que permite la constitución de las universidades lucrativas y no lucrativas. Ahí comienza todo. Y la nueva ley, la nueva ley es igual que el decreto del 882 de meritocrática, exclusiva y de calidad. La pregunta es, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia de esta ley con la anterior, dice usted? Ok, le agradezco su comunicación telefónica. Vamos a ver el informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre este tema. Ya nuestros panelistas han tomado nota de las llamadas telefónicas y lo analizarán enseguida. Adelante. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho.
La Junta de Portavoces en el Congreso decidió postergar hasta el 15 de diciembre el debate de la denominada Ley Cotillo, que pretende extender la gestión de varios rectores, contradiciendo la nueva ley universitaria. Bueno, algunos rectores de algunas universidades, ¿no?, públicas y privadas al parecer, pero ha sido ampliamente rechazada esta iniciativa presentada por el grupo del APRA y el Fujimorismo. Y a razón de eso, hoy día hemos analizado el tema. Se debía seguir la discusión el día de hoy en el Pleno, va a derivar a la segunda semana de diciembre y luego pasará a la Comisión de Educación. Estudiantes de varias universidades han expresado su descontento contra este proyecto de ley impulsada por congresistas del APRA y del Fujimorismo. Para el parlamentario Johnny Lescano, no tendría ninguna posibilidad de ser aprobada. Y en la Comisión de Educación, yo creo que también la voluntad mayoritaria va a ser archivar el proyecto porque es una iniciativa que perjudica la implementación de la reforma universitaria, que ojalá permita mejorar la calidad de la educación en las universidades. Sin embargo, una deficiencia de la nueva ley universitaria es que, si bien es cierto, moderniza la gestión de la universidad pública, no se mete con las universidades privadas, que se han convertido en la caja chica de más de un político tradicional. La ley debía controlar de la misma manera universidades públicas y privadas. Tiene el error también de legalizar el lucro en las universidades. Hay candidatos a la presidencia que utilizan dinero de los jóvenes. ¿Por qué? Porque están confiados porque la ley autorice el lucro. El señor Acuña, y hablo del señor Acuña, está utilizando la plata de los jóvenes para hacer política. La mejora de la calidad educativa en las universidades peruanas determinará el progreso del Perú, razón por la que todos debemos estar pendientes de las leyes que se intentan aprobar. Ahí estaba el informe de Juan José del Castillo, entonces. Doctor Ibaceta. Bueno, pues entonces no hay que confundirnos ni confundir al público. No es este un proyecto para traerse abajo la ley. La ley está promulgada, está vigente y está constitucionalizada. Para modificarla. Lo que ocurre es que hay una ambigüedad, un defecto en cuanto a la vigencia. Y por lo tanto lo que el Congreso dice es: presento mi proyecto de ley para que se aclare, se interprete. El proyecto dice que se interprete a favor de que se respete el mandato vigente. Pero puede haber otro proyecto que diga que no, que de una vez, y eso va a dar lugar a un tema constitucional también. Ahora, decir que eso es para que lo tome el APRA, el Fujimorismo, también es decir, si corto a las cabezas ahora para que lo tome el nacionalismo y tomen los que están en pugna con los otros sectores. O sea, si metemos el tema político, las suspicacias van a saltar, porque unos van a decir: quieren que las autoridades continúen, y mira que ahí hay 18 universidades, la mayoría de las cuales son religiosas. Entonces, si sus rectores son religiosos y pertenecen a organizaciones religiosas que tienen poder en todo el mundo y tienen inversiones acá, no podría ser tan cierto lo que estamos hablando, porque lo que vale para uno puede valer para el otro, y tenemos un ente de control universitario que es estatal. ¿Y quiénes tienen el control de ese ente estatal? El gobierno de turno. Entonces, si vamos a ser suspicaces, seamos suspicaces de ambos lados. Lo que ocurre es que el Congreso decida lo que decida. Si hay este proyecto de ley, hay el proyecto de ley, que lo discutan pues, entre ellos, y que nos digan cuál es la interpretación. Cuando se produzca la interpretación, entonces nosotros recién vamos a analizar si nos parece correcta la interpretación del Congreso. Pero en este momento es un proyecto, que lo discutan y vamos a ver qué sucede. Ahora, el problema es que no lo han querido discutir hoy día, ¿no? Pero claro, porque hay un tema allí de respeto a un derecho que no ha sido claramente establecido en la nueva ley, y que si te cortan el mandato vas a tener amparos y vas a tener una serie de cosas. Hay que analizar bien. ¿Por qué no lo discutieron hoy? ¿Y por qué? Y si lo discuten hoy, ¿sabes cuál es el efecto político de lo que decidan? Entonces, por eso esto ha surgido. Si quieres, si yo me uno a la mesa y digo, bueno, esto es utilización política, o se dan cuenta que hay un vacío que lo puedo utilizar, lo utilizo a último momento, pero son juegos de poder. En realidad el Congreso
no ha dado muestras de transparencia, o tal vez dirán, ¿por qué me presentan a último momento esto y tengo que estudiar? Roberto Rojas, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que deberíamos de preguntarnos por qué no lo presentaron antes, más bien, ¿no? Y lo discutieron hoy. O sea, la ley se sociabilizó durante 2 años, lo trabajó, yo creo que muy bien Daniel Mora, hizo un excelente trabajo, creo que lo pudo hacer mejor, pero ya he manifestado, digamos, la cantidad de gente que ha intervenido en contra de sabotear esta ley, porque definitivamente el interés económico ha primado versus el interés de implementar una ley que apunte más a la investigación, al premio y al incentivo para poder desarrollar mejores niveles académicos y educativos. Pero la pregunta sería, ¿por qué no lo hicieron antes? Y aquí hay algo que creo que deberíamos de notar. En el último año o en los últimos meses de gestión en legislativo se convierte en un mercado donde los intereses priman por encima de las necesidades del pueblo. Yo pregunto, ¿qué interés hay ahora del señor Quisquén, ¿no?, de presentar este proyecto de ley? ¿Por qué no lo hizo antes? Si la ley está hace 1 año y medio, ¿por qué no lo hizo antes? ¿O será que ahora, cerca a las elecciones, en abril, seguramente han entrado otros componentes diferentes a los que la universidad demanda, ¿no?, a efectos de tener algún tipo de componente? Pero yo acá quiero señalar, lo cierto, lo real es que hoy no tenemos ninguna universidad que siquiera está entre los primeros 500 universidades del mundo, según el ranking de Shanghái y el ranking de Londres, que son las 2 instituciones que van evaluando esto. Y lo otro es que se ha desmontado la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, para darle paso a una superintendencia que está en proceso de implementación, igual con el tema de las acreditaciones. No creo que sea una ley perfecta, pero creo que es un gran avance. Y creo que ahí debería haber un poco de reflexión, más allá de seguramente la buena fe del legislador, ¿no? Pero yo creo que de los propios rectores debería de partir el hecho de que acá hay una necesidad de cambio y que por encima de cada mandato que puedan de tener mucha legalidad está la oportunidad que necesitan los jóvenes de tener una buena predisposición de parte de ellos, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, yo no creo que haya suspicacia como lo sostiene el doctor Ibaceta. O sea, la suspicacia de que el humanismo o el gobierno de turno vaya y no sé, invadir el fuero universitario, particularmente en San Marcos. Esto viene hace 3 años o 4 años propuesto por Daniel Mora. Y luego la ley hace 1 año y medio. Si es que realmente están vinculados en el tema universitario y en la mejora de la calidad, Velázquez Quisquén y su grupo se hubiesen integrado en ese momento a hacer los aportes. Aquí es simplemente alargar el mandato del rector. Termina en diciembre, como es la ley, y él lo quiere ampliar hasta mayo del 2016. ¿Por qué? Porque en abril son las elecciones y tienes enero, febrero, marzo y abril para poder hacer manejos políticos internos. Esa es la especulación que yo tengo y el análisis que yo tengo. Por eso es que no calza en el tema de la especulación respecto a Ollanta o al nacionalismo para que tome control de la universidad, para que tome control de SUNEDU o cualquier de estas instituciones que se encargan de fiscalizar. Si hay una preocupación real, se hubiesen sumado a la propuesta de Daniel Mora, trabajar el tema con Daniel Mora, perfeccionar la ley, como bien dice Roberto, no es la mejor, pero es un gran avance, y lo que intenta hacer esta ley es que las universidades cumplan su verdadera función, que es la universalidad del conocimiento, la investigación, y aperturarla a que, por ejemplo, el Movadef sea desarticulado en las aulas, no desarticulado con las armas. Entonces ahí se debió haber metido el Centro Federado de los Apristas para discutir tú a tú contra el Movadef, por ejemplo. Entonces, esa es la verdadera lucha que siempre se necesita en una universidad, ¿no? Sí, pues, vamos con unas llamadas telefónicas y hay algo que decía nuestro panel que tiene que ver con el tema de la calidad de las universidades, ¿no es cierto? Lo mencionaba Roberto, lo mencionaba tú también, de la Jara, y hay algo que yo les quiero comentar inmediatamente después de la llamada, si es que las universidades que más dinero tienen supuestamente, por tema de canon o por tema de investigación que reciben, son las que más acusaciones tienen de corrupción al interior. Hola, buenas noches. Aló, quisiera opinar sobre esta ley y decirle al doctor Ibaceta
que recomiende desde su punto de vista legal que los rectores que tienen todavía pendiente su vigencia de poder tienen que renunciar si realmente quieren el progreso de la nación y el progreso de las universidades. Entonces ese es el conducto regular más correcto, que renuncien todos aquellos que les falta cumplir su mandato. Gracias. Ok, a usted. Hola, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Sí, señor, adelante, bienvenido. Sí, miren, lo que estamos viendo, digamos, de manera un tanto superficial, porque yo sé que la mayoría no ha leído precisamente la ley universitaria en su extensión, pero ha habido un fallo del Tribunal Constitucional sobre esta ley, y ella no dice exactamente que tengan que el 31 de diciembre terminar los rectores que todavía no se acogen e irse para su casa. Lo que más bien establece es que lo hagan al término de su mandato, y varios de ellos, como Cotillo, terminan en mayo, otros terminan en agosto y algunos en el 2017. De eso se trata de alguna manera, para que no influya para nada en las elecciones también que van a haber. Yo le pregunto algo antes que se acabe el tiempo. Si esto dice la ley, que yo realmente la tengo aquí, no leo esa parte, pero habría que hurgar y buscarla. Si eso dice la ley, ¿para qué presentan un proyecto de ley pidiendo que se extienda el plazo? No, el proyecto de ley es para que se respete el término por el cual fueron elegidos los rectores en las diferentes universidades, que sobrepasan el 31 de diciembre. Pero ¿para qué tendría que existir esta ley si la ley actual ya dice que hay que respetar el término? No, pues justamente lo que el CINEDU está demandando es que el 31 de diciembre tienen que irse todos, tienen que terminar. Pero eso no se resolvería con una ley, ¿no? Claro. Ok, le agradezco su llamada telefónica, lo discutiremos con el panel. Buenas noches. ¿Aló? Sí, aló. Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Sí, yo estoy llamando para conversar un rato con respecto a la ley universitaria. Adelante, tiene usted un minuto. Adelante, por favor, adelante. Ya, ok. Lo único que yo puedo decir, habla Abraham Villanes, lo único que yo puedo decir, digamos, de que no tienen que estar politizando a las universidades, tanto nacionales como privadas. Lo importante es la educación de nuestros hijos ahí en las universidades. Y lo más importante es que no haya política tremenda dentro de las universidades nacionales. Ok, gracias por su comunicación telefónica. A ver, yo les quería contar algo muy rápido, nomás que tiene que ver con la calidad de la enseñanza de la que estaban hablando, ¿no es cierto? Universidades como la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque investiga al rector Agustín Ramos, a los vicerrectores y al director de la Escuela de Posgrado por el presunto delito de peculado en los últimos años. Se han beneficiado, dice en la acusación, con varios millones asignados a esta universidad. Tienen un presupuesto de 167 millones de soles. La San Agustín de Arequipa, el rector Víctor Hugo Linares Huaco enfrenta investigación por delitos contra la administración pública, falsedad genérica y tráfico de influencias. Los casos ya están en la Fiscalía Especializada de Corrupción. Tienen un presupuesto de 222 millones y tanto, casi 222 millones y medio. Universidad Nacional de Piura, el Ministerio Público investiga 8 denuncias de presunta corrupción. El rector César Reyes Peña está involucrado. Se le acusa de haber entregado becas de manera irregular a un policía, a la hermana de su trabajadora de la universidad, una cosa espectacular. El presupuesto que tienen 173 millones. Una más, la Universidad Nacional Santiago Túnez de Huaraz. El Tribunal de Honor de esta universidad investiga el presunto desvío de 4 millones de soles al equipo de fútbol de la universidad. Y la sobrevaloración de obras, el primer caso es investigado por el Ministerio Público y el segundo se encuentra en el Poder Judicial, con un presupuesto de 136 millones casi. 4 millones para un equipo de fútbol, ¿cómo alientan el deporte? Doctor Ibaceta. Bueno, voy a poner un ejemplo. La Universidad Garcilaso La Vega, cuyo rector en planilla tenía 2 millones de sueldo, ¿verdad? Por presiones de aquí y de allá, la Asamblea Nacional de Rectores recibe el encargo de intervenirla y dispone la intervención. Pero allí también habían vacíos legales y llovieron los amparos y los jueces ampararon al rector.
cuando la Asamblea Nacional de Rectores preparaba su contraofensiva, en virtud de su desactivación, ha continuado cerca de un año más este señor. Pero se ha bajado el sueldo, ahora gana 1 millón. Pero lo que quiero decir es otro tema. Siempre tenemos la buena intención de que se mejore la educación. Y tú y yo hemos conversado aquí hace 1 año y medio, 1 año, en que decíamos, es una paradoja, que cuando el árbol está torcido, quieras enderezarlo cuando ya está recontra torcido. ¿Ya? Y haces una revolución, presunta revolución entre comillas en la universidad, pero tu sistema educativo básico está en 0. La universidad pública o privada normalmente recibe muchachos de secundaria que están en 0 de comprensión en todo, lamentablemente, pero se salvará un 3-4%. Pero yo no creo mucho en estas revoluciones entre comillas, porque me tocó vivir el tema del CONUP. Si te acuerdas o has leído algo del CONUP, salió como la panacea y la revolución de la educación en las universidades. Y con el CONUP se desató una corrupción peor, porque comenzó interviniendo acá, interviniendo por aquí, por allá, no obstante que la ley creaba el tercio estudiantil, creaba sistema de controles, al final se pervirtió todo. Y nuestras universidades no tienen bibliotecas, no tienen fondos de investigación, todas las tesis que se hacen son de biblioteca, no hay ni una tesis de investigación de campo. Por eso es que el Perú no tiene respuestas para dar, dictar normas que satisfagan a su población. Eso lo vamos a cambiar rápidamente si esta ley está diciendo que da, creo, 5 años para que se adecue. Y 5 años es otra generación perdida. Según el congresista Daniel Mora, que es el que ha desarrollado, como bien ustedes marcaban, esta ley, ¿no es cierto? Estoy leyendo. Se cesa a las autoridades, se coloca en términos, según la ley, según el congresista Mora, de que se convoque a una elección para elaborar el estatuto y se fije un cronograma de elecciones. Para eso se da un plazo de 90 días, pero ello, lo que no se quiere adecuar a la ley, se agarran de una palabrita que dice que las autoridades cesan antes que culmine su mandato. Entonces, los sabios, como Pedro Cotillo, dice el señor, dice, mi mandato culmina el 2016, entonces yo recién me voy en esa fecha. Dice que por ahí va la confusión de la ley. Vamos a darle pase a Yanina, que tiene ya las noticias de esta hora. Nos mantiene siempre bien informados. Yani, adelante. Continuamos, amigos, en RBC Noticias y vamos con lo último de la información. Luego que Lourdes Flores señalara que ningún sinvergüenza va a manchar al PPC, el presidente del partido, Raúl Castro, le respondió asegurando que el PPC ya no es el partido pituquito. Además, negó que su gestión haya cometido irregularidades en las elecciones internas. Finalmente advirtió que ya no hay hijitos de nadie, y menos limeñitos que no respetan a las provincias. Un grupo de universitarios salieron a las calles para exigir al Congreso que discuta la denominada Ley Cotillo, que debe ser descartada de plano. Sin embargo, el Parlamento decidió postergar hasta la segunda semana de diciembre el debate sobre dicho proyecto de ley que propone ampliar el mandato de rectores de universidades públicas. Mediante un decreto supremo, el gobierno dispuso que todos los sectores y niveles gubernamentales desarrollen programas, proyectos y acciones para el fortalecimiento de los derechos fundamentales de la población afroperuana, declarando su atención como de interés nacional. El legislador Decildio Amaral, jefe del oficialismo en el Senado de Brasil, fue arrestado por orden de la Corte Suprema, lo que ha enredado aún más la crisis política que vive ese país y ha encendido las alarmas en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Hasta aquí las noticias, retornamos en 30 minutos.